los saludos, José Luis Ibaja, estamos en el podcast de Gran Norte. Una vez más, pues como otra semana con temas que tenemos sobre la mesa, sobre todo principalmente el tema de Diego Armando Maradona. Creo que tenemos que abordarlo porque hay diferentes ángulos donde se le puede tomar estos hechos que se han suscitado, que nadie esperaba, el fallecimiento de Maradona. Ciertamente habían habido algunos sustos anteriormente, pero yo creo que este es uno de los momentos en los que creemos que no se encontraba tan mal. Pero bueno, vamos a ir abundando sobre el tema. Pues Francisco Redondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? No Muchas gracias. No se puede tocar. Todavía no te presentamos, no puedes hablar. A distancia, no. ¿Cómo estás? Bueno, está bien. No, muchas gracias por la invitación. Un tema que consternó al fútbol mundial. Y a José Luis. Y a José Luis Ibaja, al mexicano más argentino. Claro que sí. ¿No? Entonces, un placer estar aquí, la segunda emisión. Aldo Uribe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, aquí tratando de vamos a creo que se va a poner sabroso el tema, porque si Baja tiene una postura y nosotros tenemos otra, vamos a prácticamente este episodio va a ser los jóvenes contra la veteranía, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Sí, yo creo que acá hay unos temas que podemos abordar. Quizá, yo creo más que nada, ahorita dividirlo en tres partes, ¿no? O sea, dimensionarlo, quién era Diego Armando Maradona, por qué fue lo que estamos viendo ahora, un ícono, y precisamente ese sería el segundo tema, ¿no? La influencia como ícono, porque él traspasó las fronteras del fútbol. Él llegó a la clase política, él llegó a la clase religiosa, a la clase social, y también, bueno, pues ya el legado, ¿no? Tanto en lo futbolístico, que bueno, eso será interesante ver, y la parte ya también en cuanto a figura pública, porque bueno, ciertamente es uno de los personajes del deporte que yo creo que sí, al hablar del deporte en general, supongamos, de pronto cae y llega un extraterrestre y le presentamos los mejores deportistas, así como personajes icónicos en las artes, en la cultura, en la ciencia, en el deporte. Yo creo que sí habrían algunos nombres que mencionar. Uno de ellos podría ser Diego Armando Maradona, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes, dimensionar las cualidades de Diego Armando Maradona. Lo que me digan, pero era un tipo superdotado. Nació con el balón pegado al pie, hacía magia, era algo que yo creo que no podemos negar. Tenía unas cualidades que nadie se ha visto, muy particulares, y 1,65 de estatura, un físico impresionantemente fuerte, ¿no? Pero para la época, eran unos años 80 en donde destacó, era también un poco diferente, no solo el fútbol comparado con el de hoy, ¿no? Sino los físicos de los futbolistas entonces, la preparación física en general, ¿no? La explosividad, el cambio de ritmo que tenía el Maradona. No sé si ahora puedas ser igual como fue en los 80s, pero en los 80s revolucionó la forma de jugar al fútbol. Creo que es una de las lo que es el principal pilar de lo que es Diego Armando Maradona, sus cualidades, su talento futbolístico. Sí, de hecho eso yo creo que no lo vamos a discutir de cierta forma o a decir otra cosa que no sea eso, porque los hechos están ahí y tú lo dijiste. Yo creo que es eso, revolucionó para lo que estaba acostumbrada la gente de fútbol o los mismos defensores que fue su coco prácticamente. Era algo que no se había visto en esa manera, ¿no? Esa habilidad, y que por eso siempre desde que surgió Lionel Messi se le compara, ¿no? Porque tú lo escribiste, el físico parecido, la estatura, la habilidad, pero entonces siempre se le ha comparado de que tiene la habilidad como Diego Armando Maradona, y a partir de ahí se ha cargado con esa piedra Lionel. Pero lo de Maradona en la cancha nunca lo vamos a discutir, ¿no? Lo que pasó, la habilidad, cómo revolucionó, es admirado por cientos de personas, no solamente dentro de cientos, millones de personas. Y yo creo que mucho más que lo que hizo en clubes, que en Napoli, bueno, en Nápoles lo aman, ¿no? Hizo al equipo prácticamente importante. Lo que logró con la selección argentina va a ser lo que siempre se va a destacar, ¿no? Hizo campeón del mundo prácticamente con sus destellos. También una generación muy brillante la que tenía Argentina, bien acompañada. Sí, estaba bien acompañada. Sí, bien acompañada. No digamos que estaban a su nivel, pero tenía con qué protegerse, Diego Armando. Ya lo que podamos discutir va a ser lo que pasó fuera del terreno de juego. Y también lo que llegó a lo mejor a influir para que no cayera bien en algunos equipos, como en el Barcelona, que al final de cuentas no le fue bien cuando estuvo ahí. Aunque lo del Barcelona fue un tanto circunstancial, ¿no? O sea, sí, claro, no fue por el tobillo, una hepatitis, o sea, sí son otros temas, pero sí, ciertamente yo creo que, por ejemplo, ya esos temas extracancha limitaron su carrera, sin duda, ¿no? O sea, no es lo mismo que vimos en esa época del Napoli como lo fue después con el Newell's, con el Sevilla, ¿no? Definitivamente, ¿no? Mira, hay tres muertes en el deporte que me quedaron muy marcadas.
¿no? Primero, la del Chapecoense, las reacciones posterior al accidente, cómo fue reaccionando poco a poco el mundo del fútbol, porque fue un escenario en el que un equipo se trasladaba a una final y un accidente atípico, porque estamos hablando que, bueno, no atípico, no, lamentablemente ha pasado en ocasiones anteriores también, pero también se perdió casi todo un equipo de fútbol. Este año con la muerte de Kobe Bryant, también, mira, yo no soy muy aficionado al básquetbol, pero me queda claro toda esa movilización y también tratándose de otro accidente aéreo, vino a sembrar, vino a simbrar, ¿no? Toda la afición del deporte y sobre todo tratándose de una leyenda viviente, porque es que estamos viendo leyendas vivientes caer. Y cuando Diego Maradona fallece, otra muerte inesperada, yo lo primero que quise fue ver las reacciones de ESPN, pero de Argentina. Sí. Yo lo quise ver y créeme, nunca he visto una transmisión en vivo tan tensa, triste, tan oscura. Nadie quería dar la noticia cuando los argentinos les encanta dar las primicias. Nadie quería decir que Diego Maradona había fallecido. De hecho, y me queda muy grabado con este periodista Sebastián Mignolo, le decían en el enlace, Diego falleció, Diego no resistió. Le decía, mira, que tranquilo, vamos a ser cuidadosos con la información, es muy fuerte. Fíjate que ahí sí, digo, ya si lo vemos periodísticamente, tal vez sí le faltó un poquito más de tablas para que haya una situación así, ¿no? Pienso yo. Y nadie supo, y ellos mismos lo dicen. Ajá. No estábamos listos para dar esta noticia, porque nos acostumbramos a ver un Diego Maradona inmortal, que había eludido, había cometido la muerte unas tantas veces, que el hecho de que haya fallecido en este momento, en un año, ya lo que le quieras añadir, para mí me deja claro, yo no soy así fanático, aficionado a Maradona. ¿Por qué? Porque yo sí creo que lo que pasa fuera de la cancha repercute y puede manchar lo que se hizo dentro de ella. Sin embargo, a mí me queda claro que para Argentina se le va una parte importante de su historia. Fíjate que es un golpe no solo para su historia, ¿no? Es un golpe para su propia sociedad, ¿no? Sí, claro. Hace 2 años, más o menos en estas fechas, estuve en Buenos Aires, ¿no? Por los Juegos Olímpicos de la Juventud. Me tocó ir al museo de Carlos Gardel, que es el ícono del tango a nivel mundial, ¿no? Y platicando ahí con los guías, ya saben, ¿no? La gente que, mira, te platican mil historias. Me llamó mucho la atención precisamente ese tema, ¿no? Cuando fallece Carlos Gardel, cómo se desbordaron las calles, pero además voy a platicar más esto un poquito como para ponerlo de referencia lo de Maradona. En ese entonces, cuando fallece Carlos Gardel, fallece creo que en Colombia, si no estoy mal. De ahí llevan todavía el cuerpo a Estados Unidos, a Nueva York, donde le hacen pues honores, recorridos por las calles. Regresa a Argentina como varios meses después y aún así las calles se desbordaron para recibir el cuerpo, ya hasta que lo acompañaron a que lo enterraran, ¿no? Este caso de Maradona es algo muy parecido, es un golpe a su cultura. Sí, a su historia, a su cultura, a su sociedad, porque Maradona finalmente es eso, es el reflejo de una sociedad del pueblo, y se hizo con el pueblo y el pueblo lo adora. Entonces sí, es un golpe durísimo, ¿no? Para algunas personas se murió su Dios. Sí. Para algunas personas se murió su Dios. Porque literalmente el dios D10S es un dios, realmente un dios endiosado en esa figura, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que tú mencionas, que es lo más importante, por lo cual Argentina ahorita está... bueno, tiene ya varias horas, prácticamente va a ser días, hasta 3 días de luto que se decretó, porque es eso, era una figura que surgió del pueblo, que a lo mejor mucha gente se podía sentir identificada con las raíces, con el origen, con lo que fue Maradona, y el hacer soñar. Yo creo que pasa mucho en Latinoamérica completamente. Cuando alguien en Latinoamérica destaca, sea de la nacionalidad que sea, suele ser demasiado alabada, porque dice, es una persona que se puede comparar con nosotros y decir, mira, se pueden hacer las cosas, se puede destacar, se puede brillar, se puede hacer esto y el otro, y así lo he logrado ver, porque bueno, digamos que por el tema de la edad, nosotros ni de chiste nos tocó ver jugar a Diego Armando. Lo que sabemos, lo que hemos visto de su calidad y todo, ha sido por videos, por lo que se dice, por escuchar historias y todo, ¿no? Pero ahora que vemos tras el fallecimiento de Diego Armando, sí escuchas a la gente con ese dolor, ¿no? Es como si se les hubiera muerto un familiar prácticamente, porque ellos lo veían cercano a eso mismo. Y este año que estuvo dirigiendo en Argentina tras el paso aquí por Dorados de Sinaloa en el ascenso MX,
lo vivió a flor de piel, ¿no? Yo creo que con eso nunca se pudo haber quejado Diego Armando. Cancha a la que iba, cancha a la que era reconocido como un rey, como un dios, como lo que literalmente estaba en un trono. Literalmente en un trono le llegaban a poner. Porque todo el pueblo argentino, seas de Boca, seas de River, seas del equipo que sea, era adorado, y es algo que no pasa mucho con ese tipo de rivalidades que existen con los argentinos. Fíjate que a nivel latinoamericano, de los deportistas que han fallecido, de las grandes figuras, yo creo que esto de Maradona es comparable apenas con Ayrton Senna. Sí, el brasileño, el piloto que falleció en la pista de Imola en el 94, el 1 de mayo del 94, que también, curiosamente, en esa época era algo muy similar a lo de Maradona en cuanto a que ciertamente no venía del pueblo exactamente, pero el pueblo se identificaba con él, ¿no? Y era un representante del pueblo a nivel mundial, del pueblo brasileño, ¿no? El más puro estilo, del más puro pueblo brasileño, ¿no? Que incluso es algo muy curioso. Como figura icónica, mucha gente reconocía más a Ayrton Senna que al mismo Pelé. Sí, claro. Entonces, incluso actualmente, ¿no? También Pelé es otra época, quizá tal vez... la cuestión del tiempo, ¿no? La cuestión del tiempo, bueno, llegará el día en que tal vez... Bueno, Pelé se va a tener que ir en algún momento, ¿no? Pero creo que esto de Maradona sí ha rebasado todo, ¿no? Un poquito comparado con lo de Kobe Bryant, sí, lo de Ayrton Senna lo comparo muchísimo porque es algo muy similar en todas las latitudes, ¿no? Incluso hasta la reacción de la gente. Y finalmente latinoamericano, ¿no? Yo creo que esas dos muertes de deportistas latinoamericanos son las más impactantes por todo lo que envolvió a nivel sociedad, todo lo que representaba como cultura y también como historia, ¿no? Como mencionas. Sí, porque yo, por ejemplo, yo le comentaba a Aldo, con Kobe Bryant se deprimió Los Ángeles, con Maradona se deprimió el mundo. Y no es una exageración, es ver las imágenes en países en los que Maradona quizá jamás pisó y que existe un dolor por su fallecimiento. Y un punto a mí que me llama mucho la atención es que Maradona, a ver, era un entrenador en activo, es decir, tenía un equipo a su cargo. Y yo creo que muchos se están olvidando que Maradona era director técnico de Gimnasia del Grima de La Plata, y que al final es un equipo y un plantel que se queda sin un director técnico, se queda sin un entrenador. Yo no sé qué tan común sea en el fútbol profesional que en un torneo en activo, que un entrenador en activo fallezca en el transcurso de un torneo. Para muchos, Maradona ya era un jugador, una personalidad ya desvinculada del fútbol. Pero a ver, es que él estaba dirigiendo todavía, él tenía un trabajo. Y parece que a veces la versión de Gimnasia Esgrima de La Plata queda en segundo plano, porque a todo el mundo le importan más otras cosas. Pero a mí sí me sorprende mucho, es decir, es una muerte que nadie estaba... Y nadie quería dar, me queda claro que nadie quería dar, y por ver las reacciones... Me queda claro, no sé, digo, hay que entender que estamos en una situación de una contingencia, de repente las aglomeraciones, los tumultos, no sé en otras latitudes qué tanto puede llegar a afectar, porque hasta en esto, hasta en la muerte de Maradona existe una polémica, existe ahorita en este momento un conflicto social en Argentina muy grande de por qué si el fallecimiento de una celebridad, de un jugador famoso, sí se le puede dar el adiós, y a las personas comunes no se les pudo dar. Sí, es decir, sí, existen muchas, es la figura tan grande que fue Diego Armando, que sobrepasó su equipo, sobrepasó un país, llegó a todos lados, y es algo que no solamente se queda en una tragedia como la que decías de Chapecoense, que si bien era un equipo que no conocíamos en la mayoría del mundo, después del accidente lamentablemente es que se da a conocer, pero fue por el impacto del momento y de lo que iba a disputar una final de torneo sudamericano más importante y el más añejo, pero eso fue Diego Armando, ¿no? Y creo que ya podemos coincidir. Nunca vamos a dudar de lo que hizo dentro del campo, de lo que representa socialmente para la cultura argentina, para el mundo, pero sí sobrepasó totalmente todo lo que a lo mejor podríamos estar acostumbrados. Sí, y realmente también la figura de Maradona, ciertamente en la cancha, tiene sus cualidades, tal vez sus defectos también, pero también es un personaje que no más se queda en Argentina. O sea, vamos, los papas, estuvo confrontado con la Iglesia Católica en algún momento, claro. Luego se encuentra con el Papa Francisco, nacionalidad argentina, hay una, vamos a llamar así, una reconciliación. Tuvo sus choques muy fuertes con Joao Belange, con Josep Blatter en la FIFA, durísimo choque, sí, claro. Fue ignorado, marginado Maradona, no fue tomado en cuenta para eventos importantes. Llega ahora Gianni Infantino, se reconcilia la situación ahí un poco, la FIFA le da una gran despedida, al menos en redes sociales se ha visto, vamos a ver qué va sucediendo posteriormente, pero vamos, se codea con las grandes personalidades políticas, religiosas, artísticas. Vemos fotos ahí, por ejemplo,
con Queen, por ejemplo, ¿no? Por ahí vi una foto también con AC/DC, bandas de rock muy icónicas también. Era algo impresionante que la personalidad que tenía este tipo, Diego Armando Maradona, que encantaba, es una palabra por ahí, conquistaba, vamos, a las personalidades, todo el mundo quería conocerlo. Vean las reacciones en redes sociales, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Todos los deportistas, políticos, incluso por ahí alguna gente, figuras públicas, han expresado su dolor sobre el caso de Maradona, pero ¿qué tenía Maradona? Es decir, a mí me llama mucho la atención eso, ciertamente que viene el pueblo, lo pueden tener el pueblo argentino, ¿no? Pero para impactar tanto hacia lo que es la clase política, la religiosa, la cultural, es algo que yo creo que no he visto en ningún otro deportista, ¿no? Tal vez Pelé, pero vamos, son diferentes épocas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya quizá Pelé ahorita ya es más una marca, más que el futbolista que será recordado siempre, ¿no? Pero lo que tenía un magnetismo impresionante el de Maradona, con sus defectos y sus virtudes, ¿no? Porque tenía unas virtudes enormes en la cancha, pero fuera de la cancha también tenía unos defectos y muchísimos demonios con los que peleaba diariamente. Sí, la verdad es que Maradona no te dejaba matices. O lo querías o no lo querías. Sí, sí, es cierto. Y tal vez esa parte del encanto que tenía Maradona es precisamente lo que podemos ver en las fotos. Es que Maradona era un tipo sonriente, era un tipo que le ponías enfrente y te sonreía. Hay fotos ahí que abrazaba a Roberto Gómez Bolaños. Es decir, cuando uno pensaría que podría ser al revés, que todos quisieran abrazar a Maradona, a lo mejor Maradona te abrazaba a ti. En este momento salen y surgen y hay fotos de Maradona por todos lados. A ver, eso te habla de que era una persona que se dejaba querer. Y yo les pregunto a usted, usted no, ya lo comentaba, No, yo en el 86 yo ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Sí, no estaba, ¿no? Pero a ustedes, o sea, si les dicen Diego Armando Maradona, ¿por qué? ¿Cómo ven ustedes, desde su generación, a esa figura de esos 80, 90, que fue lo que capturó a la gente? O sea, viéndolo ustedes desde su ángulo, desde su punto de vista, ¿no? Porque son personas que ustedes no lo vieron nada. Pero ¿qué sienten ustedes que tiene él? O sea, ¿usted lo ve la figura ahí? ¿Qué tiene Maradona? Ahí viene el matiz. A ver, cuéntanos. Sí, claro. ¿Cómo lo viste? Ahí viene el matiz de este tema, porque ya los que no lo llegamos a ver jugar, hemos vivido toda nuestra vida con ese tipo de problemas extracancha y totalmente fuera del fútbol. Drogadicción, también haciendo trampas, si podemos llamarlo así, aprovechando de las virtudes de algunas sustancias para hacer rendir su cuerpo en el 94, en el Mundial del 94 en Estados Unidos, que provoca ser expulsado de aquella Copa del Mundo. Son muchas cosas que ya opacan un poco, al menos en mi punto de vista, ¿no? Ya habrá oportunidad para que los demás puedan hablar de eso, pero y teniendo ejemplos tan claros, ustedes mencionaban a Kobe Bryant. Es un ejemplo en todos los aspectos, no solamente lo que hizo en la duela, en su deporte, sino en lo social. Fue un ejemplo a seguir. Es una persona que tú sí le puedes decir a tu hijo, pues no, la figura de Kobe Bryant, ¿no? Es una figura que tú sí le puedes decir a tu hijo, mira, es un ejemplo a seguir, ¿no? Y lo de Diego Armando tiene ese sí y ese no, ¿no? Pero no será una cuestión cultural del latinoamericano, tal vez. Y es algo que tú me podrías decir, por ejemplo, Senna, tú lo mencionabas, también era un ejemplo a seguir y es latinoamericano y todo, pero tampoco tenía esa cuestión de decir, es que a lo mejor no puedo hablar de... No, son ciertas cuestiones que sí mucha gente coincide, por lo que yo he logrado ver a otra vez en estas reacciones, porque hay reacciones positivas, la mayoría, esas sí no lo vamos a negar, pero hay otras reacciones negativas que dicen, ¿por qué alaban a una persona que era un drogadicto, que hacía trampa en su deporte, que era golpeador de mujeres? Tuvo rumores y pleitos con la justicia de todo, contra periodistas, estuvo metido con problemas en la ley en varias ocasiones, en decenas de ocasiones, Sí. todo. Entonces ya es esa mancha, ¿no? Ese punto negro que podemos decir, es que hay otras cuestiones en las que no era un ejemplo a seguir y hemos vivido, yo creo, con eso, ¿no? De que sabes que fue una leyenda que revolucionó el fútbol en su momento, pero que también era una persona que no era intachable. Porque a ti no te tocó, tú sabes, intercambio en Colombia, ¿no? Sí estabas en intercambio. Sí, a mí no me tocó. Pero Aldo, tú cuando sabías que tenías la posibilidad de ver en persona a Diego Armando Maradona, ¿qué pasaba por tu cabeza una noche antes? Ay, te voy a entrevistar, ¿Qué pasó por tu cabeza una noche antes? O sea, ¿qué sentías? Era ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo veía a José Luis, que estábamos muy emocionados de querer ir, yo veía a otros compañeros periodistas, yo veía a la gente que quería llenar el estadio, no para ver a Cimarrones de Sonora, que era contra quien se iba a enfrentar, no para ver a Dorados de Sinaloa, para ver a Diego
Diego Armando apenas caminar y poder entablar algunas palabras. Yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿No? O sea, a mí la figura de Diego Armando siempre me ha parecido que es eso, ¿no? Es una figura que no es tan intachable, no es tan ejemplar ya como persona. Y entonces creo que a mí, si no lo hubiera visto, si hubiera estado en Colombia, tampoco me hubiera afectado y hubiera dicho, ay, no pude ver a Diego Armando. La verdad, a mí no me emocionaba eso, pero pues bueno, en la labor periodística entiendes que había una relevancia importante y que a lo mejor en 20 años te pueden entrevistar en 30, 40, ¿no? En un programa de radio y poder decir ciertamente quién es Diego Armando y por qué estuvo aquí, ¿no? Tú no puedes. Bueno, pero sí, lo bueno es que ella María era un especialista. Ajá, sí, alguien que lo vio. Alguien que estuvo ahí, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que lo llamen realmente? No, ¿quién lo va a llamar? ¿Quién lo va a llamar? Mejor que llame a ti, tú estuviste ahí, ¿no? No, pero ok, ahora te pregunto a ti, o sea, ¿tú sabes que iba a venir? No, yo no sabía. Bueno, te enteraste, o sea. Bueno, sí, o sea, yo no sabía en el torneo que iba a venir, porque fue cuartos de final. No, pero ya cuando sabes que... Claro, yo cuando supe que si Maradona se iba a enfrentar a Dorados, yo lo primero que pensé fue, Maradona va a estar en el palco. Maradona va a estar en el palco. Ajá. Y yo que me había aventado, antes de irme ese semestre, yo que me había aventado casi todos los partidos de todos los torneos, dije, no, o sea, es la persona más interesante que va a ir, no voy a estar ahí. O sea, digo, no me arrepiento, obviamente, ¿no? De haberme ido para allá, pero sí son cosas que yo me quedo pensando. A ver, es que me ha tocado, yo soy más modesto que Aldo. Yo disfruto, el entrenador que vaya, yo disfruto. De hecho, a mí me llama mucho la atención, yo le digo a mi papá, me da mucho la atención ir a un palco de prensa y ver a un entrenador que yo he visto por la televisión y que por coincidencias me tocan verlo en persona. Obviamente yo tengo mucho mi conflicto también con Maradona por lo extracancha y demás, porque sucede que nuestras generaciones somos más justas o más injustas, porque nosotros ya llegamos cuando se acaba una carrera, nosotros ya somos conscientes y podemos juzgar cuando ya se acaba la carrera de Maradona, porque ya tenemos todo el capítulo, porque ya sabemos lo que hizo bien, lo que hizo mal. Pero relativamente. Cuando yo leí lo de Maradona y supe todo lo que hizo en la cancha y todo lo que hizo fuera, para mí obviamente entra el juicio de valor de decir, bueno, es que están alabando a una persona que se droga, una persona misógina, una persona lo que quieras. Yo creo que si yo lo hubiera visto jugar jugar en la cancha en persona, claro que se hubiera dicho, di lo que quieras, pero es que era un jugadorazo. Pero fíjate que aquí yo creo que también siento que había un pequeño, no sé si defecto a la hora de hacer los análisis de una personalidad, ¿no? Porque tenemos que irnos más para atrás. Tenemos que conocer cuál es la historia de vida de Maradona. Pero ya es para encontrar justificaciones entonces. No, o sea, ya fue una persona que vivió y que sabía lo que representaba. Pero también tienes que conocer la figura, o sea, como con cualquier, no digo que sea criminal, no, desde luego que no, pero tú tienes que entender, por ejemplo, por qué una persona robó, por qué una persona actúa mal en ese sentido, o sea, rompe las reglas, pues. Tienes que conocer su historia de vida también. O sea, bueno, lo que pasa es que también nos dicen que ante la ley, no, ante una falta ante la ley no hay justificación. No, o sea, yo no voy a entrar en ese terreno porque es ley, pues finalmente, sí, ¿no? Pero como persona, también yo creo que hay que ser un poco más justos en el sentido de si vas a sacar una conclusión de la persona, entender por qué esa persona fue esa persona. Sí, por eso te digo, lo que pasa es que nuestras generaciones somos más justos o más injustos dependiendo de la forma en la que lo veas. Porque es que a nosotros nos dicen que el deportista debe ser ejemplo. Y así debe ser, ¿no? Te lo bueno, ponen en cierta forma. Hay quienes no. Desde la formación te dicen, tú eres una persona que estás haciendo el deporte y tienes que ser un ejemplo para... Pero entendamos que también son diferentes épocas. Sí, son lo mismo, son otras épocas. En los 80 los futbolistas fumaban. Sí, los futbolistas se embriagaban. No digo que no, a lo mejor ahora lo siguen haciendo. Seguramente. Pero se ve mal, ahorita se ve mal. Ahora se ve mal, pues. Claro. Y además, pueden llegar a perder su trabajo. Pero incluso ahora yo creo que se cuidan más también, porque la exigencia en la cancha es mucho mayor. Sí, claro, y lo hemos visto con otras personalidades, con otras leyendas
que de cierta manera se vieron beneficiados. Pero volvemos al mismo, nunca vimos jugar a Pelé, ninguno de nosotros que estamos aquí. Pero puedes reflexionar en ello de que él sacó mucha ventaja de su físico, ¿no? Era una persona que estaba adelantada a la época, era un deporte muy lento, donde a lo mejor el físico no era tan importante y Pelé lo tenía naturalmente, por eso destacó tanto, ¿no? En una época donde el fútbol era así. Volvemos al mismo, Diego Armando también no necesitaba ni siquiera entrenar, justamente estaba cuidándose porque él tenía esa calidad, pero luego ya tienes que separar, creo yo, lo que pasó dentro y fuera de la cancha, y entonces sí decir, sí, Diego Armando fue un gran jugador, revolucionó el fútbol, es el héroe de Argentina, y todo lo que pase por Argentina va a ser comparados con Diego Armando hasta que alguien lo supere, y parece que no va a pasar mientras lo veamos nosotros, y después hablar de la persona, ¿no? Y entonces ahí sí ya cada quien valorarás qué prefiere, ¿no? Una persona que es intachable en todos los sentidos, o alguien que tuvo ciertas cosas que pueden ser juzgadas, y bueno, depende de la persona, saber, y en su mismo interior decir, bueno, lástima que no fue limpio en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, eso tienen los ídolos. Es que no hay ídolos perfectos. No, esa es una realidad. Es una realidad. También, terminando con mi estancia en Colombia y que vino Maradona y todo eso, si me hubiera gustado ver a Maradona, sí se me hubiera gustado, porque no deja de ser un encuentro con la historia. Ajá. O sea, es que al final no deja de ser una anécdota que yo hubiera podido contar, que a mis 22 años pues estuve en un palco de prensa donde estaba Maradona sentado. Me hubiera gustado, al final no me tocó. Dichoso Aldo que sí le tocó, y aunque no logre nada en su vida, él ya vio Maradona. Él vio Maradona. Entonces, Y no fue necesario regalar una gorrita. Ándale, tampoco necesitaba abrazarlo y llegar y decirle, Hay códigos. Sí, hay códigos, Otro pero- tema. Es otro tema. Ahí sabrán ustedes de quién se refieren, ¿verdad? yo no sé, yo no estaba. Sí. Yo no sé. Oigan, ahora, ¿cuál es el legado que deja al lado de la persona fuera de la cancha? El legado como futbolista, ¿qué deja? Porque ciertamente las comparaciones van a seguir existiendo, ¿no? Ahora está Messi, tal vez en unos 15 años surge el nuevo Messi, que sería el nuevo Maradona, ¿no? Pero en fin, ¿qué legado deja en el fútbol? No sé si quieres ver tú. Bueno, ¿qué legado deja en el fútbol? Hablando de cosas tangibles, pues que ahora el estadio de Napoli lo quieren nombrar Diego Armando Maradona. Habrá que ver cuántos clubes de Argentina, cuántas ciudades de Argentina se suman a estos nombramientos, ¿no? Estos reconocimientos. De repente Buenos Aires es una ciudad que sabe honrar, ¿no? a sus personajes ilustres. Va a ser muy interesante ver de qué manera van a honrar a Diego Armando Maradona, porque lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires hay una calle donde está Mafalda, por ejemplo, y que en la proporción pues está Maradona, el creador de Mafalda, ¿no? Y aún así tiene su pequeño espacio. Será muy interesante en el futuro ver en Buenos Aires qué espacios van a estar dedicados a Diego Armando Maradona. Me queda claro que va a haber estatuas de él, me queda claro que va a haber canchas en su nombre, me queda claro que va a dejar en lo tangible, va a dejar un legado que Diego Armando Maradona va a estar presente para siempre en la historia de Argentina, pase lo que pase, y las generaciones que vengan de aquí en 100 años van a saber quién era Diego Armando Maradona, porque aunque no sepas de fútbol, aunque no te guste, y aunque no seas argentino, sabes quién fue Diego Armando Maradona. Sí, y también yo por lo que creo que suele pasar con ese tipo de figuras cuando fallecen, ya cuando ya no hay más que ver, se enaltece más lo bueno. Siempre pasa. Quien sea que fallece, siempre se habla de lo bueno. Ahorita estamos discutiendo lo malo, ¿no? Porque es un personaje muy grande y que tiene mucha repercusión. Pero yo creo que sí, de aquí en adelante, mucha de la gente que pueda ya no verlo, ni siquiera como entrenador ni nada, se va a poder enterar más de esa parte de revolución de fútbol, ¿no? Porque escuchas las historias de los futbolistas. Y lo vimos muy de cerca con Dorados. No era un técnico, no era un director técnico que se pusiera a hablar de estrategia con los jugadores. El ver la figura de Diego Armando motivó mucho a ese equipo de Dorados de Sinaloa para llegar a 2 finales consecutivas, cuando era un equipo que venía de mal en peor, ¿no? Y los futbolistas hablan de eso. Yo crecí viendo a Diego Armando, yo quería ser como él, porque bueno, lo que hizo dentro de la cancha fue impresionante. Yo creo que eso va a quedar todavía más marcado aún, ¿no? Que vamos a dejar de juzgar la persona, vamos a dejar de tal vez de burlarnos, de criticar cómo camina, cómo habla, ¿no? Que fue lo que pudimos vivir cuando estuve aquí en México, y enaltecer mucho más su figura. Ya si era gigante, ahora va a ser todavía más grande, y
y se va a hablar solamente de lo bueno. Creo que eso es lo que va a terminar pasando a beneficio de su historia, porque digo, vamos a ser muy injustos diciendo que no merece ser venerado así, porque la gente lo quiere de esa manera, pero así va a pasar. Ya con el transcurso del tiempo, cada vez que se hable de él, se pasa un aniversario de nacimiento, de fallecimiento, vamos a escuchar solamente lo bueno, y eso va a ayudarle mucho a su figura y a que las nuevas generaciones tal vez dejen de juzgar un poco tanto a esa figura que era Diego Armando. Yo creo ahí también en ese sentido, yo creo que organismos, en ese caso en particular la FIFA, yo creo que va a tener varias cosas ahí pendientes. Claro. Tiene algunas deudas con Maradona que, bueno, pues yo creo que ese es el momento para empezarlas a cumplir y quedar a mano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Y no les extraño por ahí, algún premio, como hay un premio de Yashin, claro, Ferenc Puskás, va a haber algún premio de Diego Armando Maradona, a lo mejor el Balón de Oro se va a llamar. El Balón de Oro es el que te gana la FIFA, ¿verdad? Bueno, ahora ya no tenga France Football también. Pero la FIFA era The One, ¿no? The Best. The Best. Entonces a lo mejor va a ser en lugar de Best, va a ser el premio de Diego Maradona. Sí. Así va a pasar seguramente. Seguramente así va a pasar. A lo mejor y el torneo argentino ya pasa a llamarse Torneo de Armando Maradona, ¿no? Pues al final. Seguramente. Es que no me sorprendería, incluso si le ponen al país Argentina de Maradona, sí. No me sorprendería porque es que se les murió una parte de su historia. Sí, cuando se muera el Papa, yo creo que va a pasar algo así. Pienso que el Papa no va a pasar. Ese sí es una figura que no solamente es en el deporte, como puede haber sido de Armando, era una figura pero no que se le compara, ¿no? Ajá, y no se le compara ni siquiera al Papa. Y hay, en Argentina, pues sí hay algunas figuras que antes pasado las culturas y las décadas, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que el más nuevo, por decirlo de alguna forma, Diego Armando Maradona. Anteriormente fue Carlos Gardel, claro. Estuvo por ahí también el Che Guevara, con sus cosas buenas, cosas malas, auténticos en su manera, pero finalmente es un ícono Che Guevara, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso Maradona, bueno, pues ahora forma parte de esos íconos argentinos a nivel mundial, y en lo deportivo sí van a haber muchas formas de reconocer su trayectoria. Los números, los goles, los títulos siempre van a estar ahí. Injusto que se le quiera comparar a otros futbolistas con Maradona. Maradona, Messi es Messi, Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. Y no lo van a entender nunca, ¿no? Pero espacio de comparación. Cada quien tiene su lugar, su tiempo, sus épocas, ¿no? Y sus entornos, además, que eso influye en las épocas, ¿no? Ya hablaremos después de quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo. El tema cliché. Un podcast de 2 horas. Sí, el tema cliché, cuando ya sabes que no hay nada que hablar. Cristiano, Messi o Cristiano Ronaldo. Y que ya no se puede defender Diego Armando, ¿no? No, ya ahorita Diego Armando Maradona está sentado en una mesa aparte, siempre lo ha estado, pero ahora yo creo que más que nunca no habrá otro jugador como él, y yo creo que ya sería injusto a otro jugador compararlo con él. Pero bueno, ¿algo más que agregar? No, pues que ya te recuperaste, José Luis. Ya, esa noticia. Ya no estás. Sí pegó, debo reconocer, sí pegó bastante. Sí te vi. Sí, andaba triste, sobre todo, bueno, pues le enterrando así tan abruptamente. Sí, lo que pasa es que. Y es que además, en verdad, o sea, ya habían pasado otros momentos en los que ya creíamos que Maradona se nos iba. Pero había otros peores, ¿no? O sea, había otros peores. Ahorita veías que se estaba recuperando, 60 años. Tenía trabajo, porque fue el contexto también. Sí, no, jamás pensamos que podía pasar. A ver, es que él tuvo una cirugía de la cual salió. Y estaba en recuperación. Ya tenía 15 días más, tenía más de haber salido de los hospitales. Entonces ya el límite de poder no recuperarte de forma satisfactoria como que había pasado, ¿no? Ya, sí. Ya, qué bueno que se está recuperando. A ver, es que el drama de la intervención quirúrgica y todo eso, si hubiera fallecido en ese momento, pues uno dice, bueno, falleció porque estaba en urgencia. Sí, claro. Es que él ya estaba en un proceso de recuperación, no sabemos qué habrá pasado. Sí, se habla de una descompensación y demás. No sabemos qué pudo haber pasado, ni siquiera llegó a un hospital, es decir, simplemente no resistió más su cuerpo. Y claro, no, pues que nosotros nos enteramos por un grupo que tenemos de WhatsApp que nos ponen, falleció Maradona, pues decimos, ¿cómo? Y no lo creías. ¿Cómo que no, sí, fue muy impactante en realidad, realmente sí sentí algo pues muy fuerte, porque pues me tocó verlo jugar, me tocó, en algún momento entrevistarlo también y verlo pues una ocasión más, ¿no? A quien era posible, ¿no? Pero bueno, pues caray, ahora vas a guardar los 3 días de luto. 3 días de luto, no, pero bueno, sí, pues siempre vamos a recordar eso, lo que dejó en el fútbol el Diego Armando Maradona. Bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos ahora sí, y pues nos esperamos la próxima semana.